Hola, buenas madrugadas. El mundo del misterio se abre paso. 2 ediciones tenemos para viajar a la búsqueda de respuestas. Lo haremos solo desde aquí, desde la Casa de la Radio, Radio Nacional de España. Atentos. Y estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Solo nos falta saludar a nuestro invitado y para ello nos vamos hasta Málaga, José Rafael Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a los que nos escuchan. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar en tu programa, que tantas veces me he encontrado como oyente, ¿no? ¿Nos escuchas? Claro, a menudo. Qué bien. Vaya pedazo de voz que tienes, ¿eh? Bueno, gracias. Te vamos a fichar para que nos hagas algunos trabajitos aquí en la radio. Bueno. Perdona, eres investigador, articulista. ¿Por qué te metiste a estudiar estas cosas de los ovnis? ¿Por qué te interesan? Bueno, pues es un misterio. Siempre me han atraído los misterios, buscándole siempre un punto de vista racional y ver qué de realidad hay en ellos, ¿no? Y el tema ovni pues es uno de los más importantes, ¿no? Es el que desde pequeño pues siempre me han atraído las noticias, los reportajes, estas cosas que se hablaban. Y debo reconocer que después de que en mi niñez pues claro, siempre gusta creer en que estamos siendo visitados por seres de otros planetas y esta historia es muy llamativa y muy interesante, pero después pensé que no, que esto respondía a errores de apreciación o cuando no directamente a falsedades, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé mi investigación y me encontré con que tuve que cambiar mis planteamientos, ¿sí? O sea, que en un principio querías creer, te diste cuenta que, bueno, que podían ser todo esos horrores, como tú dices, fraudes, etcétera, y cuando empezaste a investigar más profundamente has visto otras cosas. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque después de 60 años de historia ufológica moderna, ¿no? Desde 1947, pues cuando Kenneth Arnold es el primero que da a conocer, ¿no?, lo que ha visto, esa serie de objetos que ve desplazándose como platillos que se mueven sobre el agua, ¿no? Fue su descripción y a partir de ahí vino del platillo volante. Bueno, pues a partir de este año, de 1947, es cuando en la historia contemporánea conoce que en nuestros cielos existen objetos que no corresponden a la tecnología del momento, ¿no? Y a pesar de esto, de que llevamos 60 años de historia ufológica moderna, pues la mayor parte de la población sigue sin creer en los ovnis, o por lo menos no cree que haya una inteligencia extraterrestre detrás, ¿no? En las encuestas que se realizan sobre este tema así lo dicen. Sí, sin embargo, hace unos cuantos años en Estados Unidos creo que era el 70% de la población que creía que éramos visitados y que esas visitas venían de otro sitio. ¿Ha bajado la...? Así es, ha ido bajando paulatinamente en los años 50-60, claro, sobre todo después de las primeras oleadas, ¿no?, en los años 40, 47, 48. Luego, en el año 53 fue uno de los años donde más avistamientos se produjeron y a partir de ahí fueron decayendo poco a poco. También se pusieron en marcha por parte del gobierno norteamericano campañas de desinformación y de ridiculización un poquito, ¿no?, de los testigos de estos avistamientos, con lo cual poco a poco esta cifra ha ido variando. El último dato que tengo es de 1997, una encuesta Gallup en Estados Unidos da como 45% de la población que es la creyente, la que cree en los ovnis, ¿no? El 45, solo el 45. En Europa la cantidad es similar, incluso en España es menor, hablan del 37%, ¿no?, de la población. Qué curioso, han hecho bien su trabajo los que querían de alguna manera ridiculizar el fenómeno, o quizá los medios de comunicación han contado mal la historia, ¿no? Pues eso es lo que pienso. Por una parte, después de tantos libros, de tantas documentales, de tantas películas, tantos artículos en revistas, que aún la población, o sea, la mayoría de la población siga sin creer en ellos, dice que se ha divulgado mal, eso por un lado, y por otro, pues que las campañas que se han podido realizar, ¿no?, por parte de la inteligencia de las potencias, sobre todo la norteamericana, ¿no?, para encubrir este fenómeno, pues ha dado resultado, y eso es lo que nos encontramos. Ya. Sin embargo, bueno, antes de preguntarte, ¿has visto alguna vez algo? ¿Alguna luz, algún ovni, algún objeto volante no identificado? No, personalmente no lo he visto. He visto alguna cosa extraña, pero no podría catalogarla como ovni, ¿no? No sé realmente qué era.
tampoco sé si estaba en el cielo o en el mar, y bueno, pues no lo encuadro dentro de la fenomenología, ¿no? Ya. No lo he visto. Mi acercamiento es desde el escepticismo, cuando empiezo a investigar este asunto para un artículo que escribo para la revista Enigmas, y mi intención es pues ser lo más aséptico posible, ¿no? Y justamente desde el no creer en el fenómeno es como poco a poco, a la hora de ver los informes que existen, muy serios algunos de ellos, ¿no? Y patrocinados por los gobiernos, y la casuística de calidad, ¿no? Con testigos pues irreprochables, y que el mismo objeto a lo mejor se está viendo desde varios aviones diferentes, y con un informe radar que también lo capta, y con testigos en tierra. Es decir, cuando me pongo a analizar casos inequívocos, entonces es cuando poco a poco me doy cuenta de que efectivamente detrás del fenómeno hay algo más que una equivocación, o que un error de apreciación, cuando no de falsedades, ¿no? Ya, no lo adelantemos, si te parece. Vale. Antes de ir a esa parte en la que vamos a analizar alguno de esos casos y sobre todo sacar conclusiones y respuestas, a mí me han parecido muy interesantes tus planteamientos. En el pasado, sin embargo, se veían muchas cosas. Hay multitud de pueblos, multitud de pruebas y de testimonios, y incluso cuadros pintados, relatos, leyendas que hablaban de visitas de seres de otros mundos. ¿No estás de acuerdo con ello? Colón parece ser que vio algo. Sí, claro que cómo no estar de acuerdo. Es tal y como lo has dicho, existen referencias ya desde las cuevas de Altamira y del sur de Francia. Hay algunas pinturas que parecen indicarnos algo así, ¿no? Como objetos en el cielo que parecen que incluso el artista de la época le quiso dar la sensación de movimiento. O los escudos ardientes, estos famosos, ¿no? Relatados por los ejércitos de historiadores romanos, ¿no? Sí, todo esto yo no niego que en el pasado hayan podido existir. Lo que ocurre es que si tratamos de buscar respuestas, de analizar el fenómeno y dar una respuesta, tenemos que ceñirnos a los casos inequívocos, y para ello tenemos que buscarlos con testigos vivos y de calidad. Como decía Alan Hynek, en el fenómeno OVNI existe mucho ruido y poca señal. Para sacar conclusiones hay que ceñirse a la señal. Y bueno, no es que minusvaloremos, ¿no? el otro conjunto de casuística no, simplemente que para sacar las conclusiones que pretendo sacar no lo puedo tener en cuenta. Ya. Sin embargo, ¿por qué impacta tanto cuando tienes una visión? Claro, pues que se sale de la realidad habitual. Cuando el testigo ve un objeto volador no identificado, normalmente que haciendo unas maniobras imposibles, ¿no? Para tecnología, para las aeronaves que disponemos, produce impresión, claro que sí. A los pilotos que han visto este tipo de objeto lo relatan así, y su conducta en el momento es de nerviosismo, ¿no? Incluso. Claro que es natural, por otra parte, ¿no? Ya. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Esta noche queremos daros unas curiosas hipótesis acerca del fenómeno OVNI. Si tenéis algo que contarnos, incluso alguna experiencia, ahí está nuestro teléfono 900-137-137, o si queréis participar en ese concurso que tenemos con música de uno de nuestros invitados, Guillermo Cacenave, alguna música de la que ponemos aquí, preguntas a ese teléfono. Y queremos seguir adelante. Hay una segunda introducción que nos va a dar más datos de este inquietante fenómeno. Los ovnis son el misterio más apasionante del siglo XXI. ¿Pero qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que buscan en nuestro planeta? ¿Están tripulados? Y si así es, ¿cómo son dichos tripulantes? Y por encima de todo, ¿tienen nuestras potencias militares noción y constancia de su presencia en la Tierra? En el mundo moderno, el cielo suele poblarse con extrañas luces y formas vinculadas con lo que conocemos como ovnis, objetos voladores no identificados. Jung, en su obra sobre cosas que se ven en el cielo,
intentó una exploración psicológica de estos fenómenos. El fenómeno ovni constituye una de las experiencias más controvertidas de nuestro tiempo. Desde que en 1947 fueron avistados por primera vez por el piloto civil Kenneth Arnold cerca del Monte Rainier, son muchas las personas de todo el mundo que aseguran haber visto ovnis. Hay quienes dicen haberlos visto a plena luz del día, mientras que otros, en cambio, hablan de la presencia de extrañas luces en mitad de la noche. Unos aseguran haber presenciado el aterrizaje de naves extraterrestres, mientras que otros, por su parte, llegan a asegurar que se han entrevistado con extraterrestres o que han sido abducidos y llevados a bordo de una nave en la que fueron sometidos a rigurosas investigaciones científicas. El interés público que despertó el fenómeno ovni impulsó a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos a emprender una investigación exhaustiva al respecto, dirigida por un comité especial de la Universidad de Columbia. La conclusión a la que llegaron los investigadores fue negativa, ya que atribuyeron la mayor parte de los avistamientos a desórdenes mentales o interpretaciones erróneas de fenómenos fácilmente explicables, como por ejemplo globos meteorológicos, meteoritos, bandas de pájaros o reflejos inusuales. Si bien es posible que muchos avistamientos sean simples fraudes, percepciones erróneas de fenómenos naturales o pantallas que pretenden ocultar determinadas investigaciones secretas, lo cierto, sin embargo, es que numerosos observadores inteligentes, emocionalmente estables e incluso expertos, y por tanto merecedores de toda confianza, siguen avistándolos. Existen suficientes informes en torno a este tema como para convencernos de que el debate ovni sigue abierto y merece una atención especial. ¿Pero qué son? ¿Por qué los vemos? ¿Qué pretenden de nosotros? Esta noche buscamos respuestas. Escuchemos. Buscamos respuestas e incluso si queréis contarnos alguna de vuestras experiencias, ahí está el teléfono, 900-137-137. José Rafael, no sé cómo, ¿te llamo así José Rafael o José? O José mismo, sí. José, bueno, vamos a ir dejando cosas claras. El fenómeno existe. Sí. El fenómeno es real. El fenómeno es real. Vamos efectivamente, deberíamos de decir lo que son, de distinguir entre lo que son hechos ciertos y lo que vamos a especular luego, ¿no? Bien. Necesariamente. Hechos ciertos. Pues tenemos que empezar por la magnitud del universo. El universo es enormemente grande. Tenemos que tener en cuenta la famosa ecuación de Drake. El astrónomo Frank Drake, junto con Carl Sagan, ideó una famosa ecuación por la cual le daba como resultado el número de civilizaciones tecnológicas que podrían existir en nuestra galaxia. ¿Cuántas eran? Bueno, él le daba una horquilla porque los parámetros que él va introduciendo no son exactos, sino que él establece horquilla, y finalmente el resultado le da un número entre 10 y millones. Ese es el número de civilizaciones tecnológicas que pueden existir solo en nuestra galaxia. Hay que pensar que llevamos conocidas, o se supone que el universo contiene más de 100.000 millones de galaxias. Es decir, que en el espacio exterior la probabilidad de que existan civilizaciones tecnológicas es enormemente alta. Y esto dicho por astrónomos que han trabajado para la NASA, reputadísimos, ¿no? Como Frank Drake. A partir de ahí hay otro segundo elemento que tenemos que valorar. Toda civilización tecnológica que perdure en el tiempo está abocada a trasladarse. ¿Por qué? Pues porque las estrellas caducan. Las estrellas tienen un combustible que van agotando. Es cierto que lo agotan después de miles de millones de años, pero si existen civilizaciones, si existen vida inteligente que perdura, que puede mantenerse en el tiempo, tarde o temprano tiene que trasladarse del sistema solar. Con lo cual, los secretos del viaje interestelar no deben ser extraños.
en el universo. Es decir, si existen civilizaciones, y hemos visto que hay un alto porcentaje de probabilidad de que existan, esta posibilidad de trasladarse entre sistemas solares debe ser habitual en ellas. Por otra parte, esto choca con lo que nos dicen nuestros científicos, ¿no?, de que el viaje interestelar rápido es imposible, puesto que nada puede superar la velocidad de la luz. Y siempre, eso es la pauta que han seguido nuestros científicos, lo que nos han repetido muchas veces a lo largo del siglo XX. Siempre se les olvida tener en cuenta o decir, pues, que esto es así con los conocimientos que tiene nuestra civilización actualmente, o en el momento en que estas teorías fueron formuladas, el hecho de que no se podía superar la velocidad de la luz. Pero no significa que otras civilizaciones con más tiempo, con mayor nivel tecnológico, hayan descubierto formas para superar esta velocidad. De hecho, en nuestros días ya empieza a vislumbrarse que existen fenómenos que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Esto nos habla de que dos fotones que parten de un mismo átomo, existe un vínculo entre ellos que se transmite de forma instantánea, superior a la velocidad de la luz. Okay. Actualmente esto se está estudiando y se ve que solamente afecta a la información entre ambos fotones, pero este es el inicio. ¿Quién sabe a dónde podríamos llegar? Es decir, el universo es enorme. Por hacer un poco de resumen, hay una alta probabilidad de que existan civilizaciones inteligentes, y el viaje interestelar rápido no solamente no es imposible, sino que es además bastante probable, puesto que toda civilización tecnológica que perdure en el tiempo está condenada a trasladarse. A partir de ahí nos surge la pregunta: ¿estamos siendo visitados por civilizaciones extraterrestres nosotros en nuestro planeta? Y entonces tenemos que pensar en los ovnis. Es la evidencia más clara que tenemos para hacernos pensar en ello, ¿no? Aquí en Radio Nacional de España, cuando en directo son las 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Has hecho una exposición bastante clara, los ovnis es la única opción. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a dejar clara también la postura de gobiernos, no sé cómo llamarlo, de ocultar el fenómeno. Es decir, ¿se nos ha engañado durante mucho tiempo acerca del fenómeno? Yo pienso que sí. Se ha tratado de encubrirlo, de quitarle importancia. Pienso que por varias razones, ¿no?, diferentes. Hay que pensar cuando comienza el fenómeno en nuestra época, y vuelvo a referirme al año 47, que es el inicio de la Guerra Fría. En Estados Unidos, el que fue el primer gobierno que encargó un informe, el informe Signo, que fue llevado a cabo en 1947 a consecuencia del avistamiento de Kenneth Arnold y de posteriores avistamientos de ese mismo verano del año 47 y del otoño de 1947, que se produjeron avistamientos de enorme relevancia, ¿no?, por parte de pilotos de las fuerzas aéreas que mostraban que existía algo en los cielos de Estados Unidos que no se sabía lo que era. Entonces, por seguridad, el propio ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas, pues organizaron un comité de estudio que fue el Proyecto Signo, y este fue el primero. La conclusión del Proyecto Signo, después de estudiar 273, creo recordar, ¿no?, casos, es que pese a que una inmensa mayoría tenían explicación natural, existía un pequeño porcentaje para el cual no había explicación. Y teniendo en cuenta la calidad de los testigos y las circunstancias de los avistamientos, la conclusión a la que llegan ellos es que la explicación para este pequeño porcentaje de casos es la hipótesis extraterrestre, la más racional. ¿Esto por los propios militares? Sí, señor. Y además este informe Signo fue dado a conocer a la opinión pública en el año 47. A partir de ahí, yo creo que fue de los últimos, porque el gobierno norteamericano disuelve este comité y establece un nuevo proyecto que fue el Blue Book, el libro azul, que ya contrata personal con la misión específica de darle explicación a todos los casos, la tuviera o no. El propio Alan Hynek, un astrónomo, es contratado por el gobierno norteamericano para que participe en este proyecto de esta manera. Y él durante años estuvo trabajando en este sentido, es decir, dándole explicación, cobertura racional, ¿no?, a avistamientos que no la tenían, hasta que llega un momento en que se cansa, y ante la evidencia de que hay algo más de lo que en un principio pudiera parecer, pues casi como si se pasara al otro bando, ¿no? Y entonces empieza
a dar a la opinión pública la información de que existen casos que no tienen explicación y que posiblemente estemos siendo visitados por inteligencias extraterrestres. Entre esos casos que no tienen explicación, tú has seleccionado unos cuantos. ¿Podías narrarlos, indicarnos datos, detalles? Sí, claro, vamos a referirnos a casos paradigmáticos, es decir, ejemplos claros, porque hay avistamientos de ovnis por miles, ¿no?, en cada país, pero debemos referirnos a aquellos que son inequívocos por la calidad y las circunstancias, calidad de los testigos y circunstancias del caso. Podemos hablar de uno muy cercano que tenemos en nuestro país, que es el famoso caso Manises, que yo creo que todos tus oyentes conocen, ¿no? Hablaremos dentro de poco de él porque se van a cumplir 30 años y estamos preparando un programa especial también. Bueno, el caso Manises termina con un informe, o sea, hay una investigación por parte del Ejército del Aire español y termina con la conclusión de que esa noche voló sobre el Levante, los cielos del Levante español, un objeto de procedencia desconocida. Y eso es la conclusión del Ejército español. A pesar de lo que digan por ahí ciertas lenguas que dicen que eran chimeneas y que eran otro tipo de cosas, sí, esa es la conclusión del Ejército español. Esa es la conclusión del Ejército español. De hecho, cuando a los propios testigos, al piloto de combate que estuvo persiguiendo al OVNI, le contaron la explicación esta de que lo que estuvo persiguiendo fue los fogonazos de las... Pues él lo tira por tierra rápidamente con argumentos sencillos, o sea que no, él estuvo persiguiendo esto en varias direcciones y que no era posible, y esto dicho por el propio piloto. Es decir, las conclusiones del Ejército español son claras. Esa noche hubo un objeto de procedencia desconocida en el cielo español. Claro, a partir de ahí, de que existen objetos, claro, casos Manises, o como el caso Manises, existen en todos los ejércitos. Podemos hablar de 1976 en Teherán. Esto es un caso extraordinario. Hay a las 11 de la noche, en la capital de Irán, en aquella época, el Irán del Shah, ¿no? Bueno, pues... hay llamadas de teléfono al aeropuerto, al controlador aéreo del aeropuerto, de gente que están viendo un objeto en el cielo, un enorme objeto de forma rectangular, luminoso. Efectivamente, los controladores desde la propia torre de control del aeropuerto salen, miran por la ventana y lo están viendo, lo ven. Automáticamente informan a la base aérea cercana y se pone en marcha pues el ejército para intentar interceptar, ¿no?, y ver qué es esto. Se llega a informar al general Yusuf, que es el tercer jefe de la Fuerza Aérea iraní, que desde su propia casa en Teherán se asoma al balcón y lo ve el objeto. Bueno, se le enviaron 2 aviones porque de caza, ¿no?, 2 Phantom F-4, uno en un primer lugar, que cuando se aproxima al objeto se queda bloqueado, sus relojes y sus mandos dejan de funcionar correctamente y tiene que darse la vuelta. Un segundo avión es enviado y lo que relata es que del objeto enorme, rectangular que se estaba viendo, sale otra luz que se dirige hacia el propio avión. Él se da la vuelta, el Phantom se da la vuelta, se dirige de nuevo hacia la base aérea, y este pequeño objeto que ha salido del mayor le rebasa con maniobras totalmente imposibles para el Phantom, ¿no?, para cualquier avión de nuestra época, y velocidades totalmente imposibles. Es decir, y hay casos en Estados Unidos similares a casos en Gran Bretaña, en Francia, etcétera. La conclusión es que algo extraordinario aparece en determinadas ocasiones en nuestros cielos. La pregunta es ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que hay detrás de estas luces y de estos objetos aparentemente tan extraordinarios? Que por un lado están ya suficientemente probados, demostrados y verificados por los diferentes gobiernos de todo el mundo, ¿verdad? Eso también queda claro. Sí, por supuesto. Hablaba del informe Signo, luego han habido otros informes que han tratado de ocultar la verdad en Estados Unidos, pero tenemos un informe en el año 99 en Francia. El Cometa, ¿no? Exacto, el informe Cometa, que es un informe súper claro, es extraordinariamente claro a la hora de analizar los casos y llegar a las conclusiones que llega. Y este informe Cometa participan en él desde militares de alto rango hasta ingenieros civiles, ingenieros en armamento, ingenieros de minas, sí, hay gente de universidad, hay un equipo extraordinario que avala las conclusiones a las que llega, y el informe Cometa, la conclusión a la que llega es que detrás de la fenomenología OVNI se encuentra la visita de una inteligencia o de varias inteligencias extraterrestres.
Y es así de claro, y está disponible en Internet y cualquiera lo puede consultar con esta casuística. Es decir, los gobiernos conocen que esto se está produciendo. Otra cosa es que haya contacto, como se nos ha querido hacer ver. También, por otra parte, las corrientes conspiranoicas, ¿no?, que nos dicen el gobierno de Estados Unidos tiene en sus hangares una nave y de ahí está sacando tecnología. Bien, yo creo que esto tampoco responde a la realidad. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar, seguimos con el análisis, ¿no? Sí. Una vez que tenemos claro que hay luces y que hay objetos en nuestros cielos, y esto es indiscutible, la pregunta es, ¿a qué responden? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué son? Sí. ¿Qué son? Bueno, en un principio deberíamos valorar la posibilidad de que fuese biología desconocida de la propia atmósfera. Quién sabe, pues si hay, yo qué sé, un conjunto de arañitas que tienen bioluminiscencia y que por las noches se pueden reunir. Es evidente que esto, aunque hay que planteárselo, porque hay que plantearse todas las posibilidades, pero esto se descarta cuando se ve que el fenómeno interactúa con los aviones, con la inteligencia humana, ¿no? Que cuando un caza persigue a una luz de estas, pues la luz hace lo que quiere, ¿no?, con ella. Huye de él, se le pone detrás, es recogido por el radar e incluso emite emisión radar, ¿no?, que esto hablaremos también de ello. Luego, si existe una inteligencia detrás, descartemos ya que sea biología, ¿no?, de la propia atmósfera. La pregunta es una inteligencia terrestre? Porque hay una rama del escepticismo que nos dice que, claro, los ovnis lo que responden es a tecnología secreta de las potencias terrestres. Bueno, tenemos que pensar que el primer avistamiento de nuestra época es en el año 47 y que ya ahí se ven objetos cuya tecnología es totalmente impropia de la época, ¿no? Y ni siquiera de la nuestra actualmente. Son objetos que hacen maniobra y que van a velocidades impensables para nosotros incluso hoy día. Si esa tecnología fuese terrestre, teniendo en cuenta que la economía del planeta es mayoritariamente capitalista, esa tecnología ya habría saltado al mercado. Y entonces, por poner un ejemplo, pues estaríamos viajando de turismo al Caribe desde Europa en 30 minutos. Espera, estás diciendo que sí, como algunos dicen que detrás del fenómeno OVNI se ocultan pruebas de ingenios militares terrestres, eso ya lo habríamos utilizado nosotros, ¿no? Yo creo que sí, que eso de una forma u otra habría saltado al mercado y estaríamos utilizándolo pues para viajar de turismo, teniendo en cuenta el tiempo que hace desde que salió el primer informe, ¿no?, el avistamiento. Bien, seguimos adelante. Bueno, pues ¿qué puede ser entonces? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué quieren de nosotros? Claro. Entonces, si no es una tecnología terrestre, nos queda que es una tecnología extraterrestre. Ya. Y a partir de ahí nos tenemos que preguntar ¿por qué están aquí? ¿Por qué los vemos? ¿Por qué los ve determinada gente? ¿Y por qué los vemos? ¿Por qué están aquí y por qué les vemos? Bueno, hablábamos también de que los gobiernos lo conocen que esto se está haciendo así, que existen en nuestros cielos objetos que posiblemente hay una inteligencia extraterrestre dirigiéndolos, pero la pregunta es si se ha establecido contacto entre los gobiernos y esta inteligencia o inteligencias. Yeah. Y en mi análisis llegó a la conclusión de que no, puesto que tiene que haber como alguna especie de casi como pacto en el que ninguna inteligencia superior debe afectar, ¿no?, a una inteligencia primitiva. Teniendo en cuenta la diferencia de tecnologías que hay entre estos objetos y los nuestros, es evidente que responden a una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Cualquier contacto oficial entre ambas civilizaciones produciría una distorsión en la evolución de la más primitiva. Luego, debe haber algún tipo de, no sé cómo decirlo, de pacto galáctico en el que no se afecte a estas civilizaciones un poquito más primitivas por parte de las que son más avanzadas. Que no interfieran en nuestra civilización. Esa sería la palabra, que no interfieran en nuestra evolución. Casi lo que nosotros empezamos ya a plantearnos, ¿no?, cuando visitamos, vamos a las selvas y vemos que hay allí pueblos indígenas, pues lo que no ocurría antes, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que debemos no interferir en su cultura ni en su evolución, porque hay que respetarla, ¿no?
pues quizás esto es lo que produzca que no haya un contacto oficial. Pero, sin embargo, sí que están. ¿A qué respondería el hecho de que estuvieran aquí? ¿Eso aquí vienen? ¿A qué vienen? Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a especular. Pensemos en la época en la que empiezan a verse los ovnis, ¿no? En nuestra época contemporánea, a partir del año 47, 2 años después de las primeras detonaciones nucleares que se producen en el planeta, en la historia del planeta que sepamos. El hecho de que se produzca justo después de las primeras detonaciones nucleares da que pensar. Quizás existiese algún tipo de alerta cósmica, por decirlo de alguna manera, de manera que aunque nos tuviesen, imagínate que nos tuviesen catalogados, porque evidentemente hubieran dado con nosotros en nuestro pasado, ¿no? Hace a lo mejor miles de años, pero bueno, nos catalogan, de vez en cuando hay visitas y tal, pero no nada más, no hay más preocupación. Sin embargo, en el momento en que nuestra civilización llega al conocimiento de la división del átomo, y esto es lo que produce las detonaciones nucleares, salta la alarma. Es como si dijeran, ojo, que los niños han encontrado las cerillas. ¿Por qué? Después de la división del átomo, enseguida vienen los aceleradores de partículas, la física cuántica, estamos viéndolo ya, ¿no? ¿Quién sabe dónde podríamos llegar en un futuro corto o medio como ingenua civilización que empieza a experimentar con factores de la física que podrían afectar a la seguridad de los que nos observan? Ese sería una de las pocas razones que permitiera una intervención. A ver, ¿me lo explicas otra vez? Es decir, que si nuestras actividades pusieran en peligro su integridad, ¿podrían intervenir? Claro. ¿Cuál sería un motivo por el cual estuvieran aquí? Y el hecho de que les estemos viendo ya es una forma de intervenir. Pues que, y además teniendo en cuenta lo que he dicho, ¿no? Que empezamos a verlo justo después de las detonaciones nucleares, de las primeras detonaciones nucleares. Cabe la posibilidad de que estas detonaciones nucleares activasen algún tipo de alerta que dijera, ojo, que aquí, en aquel pequeño planeta perdido, ya aquella civilización primitiva ya ha llegado al grado de conocimiento de la división del átomo. Y a partir de ahí, los aceleradores de partículas, la física cuántica, y quién sabe qué engendros cuánticos podremos desarrollar desde un ingenuo desconocimiento y atrevido desconocimiento, y qué experimentos podríamos llegar a realizar en un futuro próximo, ¿no? En los próximos 100, 200, 300 años, desde, como digo, ese ingenuo atrevimiento, ¿no? Quizás pudiéramos hacer algún tipo de experimento que pusiera en peligro, ¿qué te digo? Pues quizás la propia estructura espaciotemporal de la galaxia o del universo mismo. Si existiese esa posibilidad, que pudiéramos llegar a hacer eso por desconocimiento, sería una razón totalmente de peso para que estas civilizaciones extraterrestres, nuestras inteligencias extraterrestres, nos vigilaran de cerca y vieran a ver que tuviéramos cuidado con lo que hacemos. Ya. Estamos a punto de pasar y marcharnos de los cielos a los mares. Resumiendo, para ti, a través de los estudios, las pruebas, lo que se ha durante todo este tiempo estudiado, el fenómeno existe, es real, está ya considerado y, bueno, avalado por los gobiernos, son inteligencias del espacio exterior, de alguna manera están por encima de nosotros, pueden llegar a intervenir si las cosas van mal. ¿No podían ser los dioses del pasado, esos dioses que estuvieron aquí, que nos ayudaron teóricamente, que sembraron la civilización y de la cual hay muchas pruebas y testimonios en muchas culturas? Claro que sí, porque como puede ser, claro que puede ser. Aunque eso sería un poco incumplir lo que acabamos de decir antes, el tratar de no afectar, ¿no? La evolución de una cultura o de una inteligencia primitiva. Pero también hay que pensar en lo que nos decía Frank Drake, que el número de civilizaciones ahí en el espacio pueden ser pues enormes, ¿no? Desde 10 a millones, y que quizás no todas cumplan con este, o en un pasado, en otro tiempo, en un pasado nuestro, hayan podido incumplirlo en determinado momento, ¿no? De todas formas, esto es especulativo. Yo me remito a los hechos ciertos que conocemos desde el año 47, con testigos que aún permanecen vivos. Los pilotos que han perseguido ovnis están vivos y se les puede interrogar y saben lo que han hecho.
y basándonos en ello es de donde sacamos estas conclusiones, ¿no? 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un paso más. Aunque parece que cambiamos de tema, posiblemente estemos hablando de lo mismo. Ha habido sorprendentes revelaciones de ciudades en algunos lugares, queremos contároslo, y el teléfono sigue abierto. Ese concurso está en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos a la búsqueda de respuestas. Cambiamos de escenario. De los cielos nos vamos al mar, al fondo de los mares, al encuentro de los restos de antiguas ciudades. La sorpresa saltó en septiembre de 2004, cuando el mismo tsunami que se abatió sobre las costas del sudeste asiático movilizó toneladas de arena del fondo costero de Tamil Nadu, India, dejando al descubierto parte de la ciudad mítica de Mahabalipuram. Según la leyenda local, la ciudad de Mahabalipuram sufrió una gran inundación que la sumergió 1000 años atrás, en un solo día, cuando los dioses se pusieron celosos de su belleza. La historia, narrada por los habitantes locales, dice que 6 templos fueron cubiertos por las aguas, pero el 7º quedó en pie sobre la costa. El equipo de 25 buzos del Instituto Nacional Oceanográfico de la India exploró la extensa área plagada de estructuras hechas por el hombre, a una profundidad de 5 a 7 metros bajo el mar. La escala de las ruinas sumergidas cubre varios kilómetros cuadrados, a distancias de hasta 500 metros fuera de la costa. La fecha estimada de las construcciones podría ser de 1500 a 1200 años atrás, aunque algunos investigadores dicen que provienen de hasta 6000 años atrás. Es tan solo uno de los muchos ejemplos. Se han descubierto ciudades sumergidas en Japón, en Grecia, en Cuba y hasta en nuestras costas. Nuestro invitado de la noche las ha visto, ha buceado en sus fondos y ha podido comprobar sus restos. ¿De qué se tratan estas ruinas? ¿Qué mensaje nos dejan guardado en las arenas del mar y en el fondo de la historia? Parece que no tiene nada que ver un tema con otro, José, pero dicen que vamos a hacer un programa especial hablando de ciudades sumergidas. Muchos de estos descubrimientos van a plantear y dar un nuevo cariz al tema de esas visitas de los cielos. ¿Tú qué crees? Brevemente, antes de que nos cuentes esa visión que has tenido de una ciudad sumergida. Pues sí, claro que sí. Las ciudades sumergidas pertenecen a un remoto pasado de nuestra humanidad. Y en ese remoto pasado que tú hablabas antes de que quizás hayamos sido visitados y guiados por otras inteligencias, claro que sí. Uh-huh. ¿Y tú tuviste la oportunidad, eres buceador? Sí. ¿Tuviste la oportunidad? Cuéntanos rápido, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué descubriste? ¿Qué viste? En bueno, España, además. Tú me estás hablando, recientemente pues ha salido la noticia en la revista Enigma, pero es una cosa que responde a unos años atrás. Cuando yo me introduzco en el mundo del buceo, pues aprendo a bucear aquí en Benalmádena, y aquí hay una serie hay una laja donde se bucea, la laja Bermeja. En esta laja, en esta zona del laja fondo... es una piedra, se llama así, sí, ¿verdad? Sí, es una piedra, una zona rocosa que tiene pues una extensión bastante considerable, puede tener 700 metros, ¿no?, aproximadamente de larga y, bueno, sí, un ancho variable. En esta laja, en esta piedra del fondo, en una profundidad que abarca entre los 6-7 metros, donde están los primeros agujeros, hasta los casi 18, que se han visto algunos, existen unos agujeros redondos perfectos excavados en la roca viva del fondo. Estos agujeros, claro, ya entonces me llamaron la atención. En cuanto pude, pues bajo una cámara los filmé y fueron expuestos al arqueólogo municipal de Benalmádena, Gonzalo Pineda. Este hombre, cuando los vio, pues tuvo que reconocer que ante la perfección de lo que estaba viendo, de los agujeros, él manifestó que tenían toda pinta de ser hechos por el hombre, ¿no?, de ser artificiales.
Después de esto, el Centro de Arqueología Submarina de la Junta de Andalucía también se le puso en conocimiento de esto. Estuvieron aquí, lo han estado viendo, hace muy poco he contactado con ellos, no tienen una conclusión terminada, aunque en un principio ellos son más partidarios de que es la erosión natural la causante de estos agujeros. En esta zona, en esta misma zona donde se encuentran estos agujeros, que pueden tener 90 centímetros de diámetro por 1 metro de profundidad cada uno de ellos, y que pues los hay muy abundantes. 90 centímetros de diámetro. Sí, 90 centímetros es lo que... La mayor parte suelen ser de esta longitud, de 90 centímetros de diámetro por 1 metro de profundidad. Son horadamientos que están en la roca del fondo. Y en algunos casos, los buceadores de aquí, de la zona, relatan cómo han encontrado alguno de estos agujeros tapado por una losa de piedra de pizarra, y también que han visto regueros como excavados también en la roca que comunican uno con otro. Si uno bucea en esta zona, es que el problema que tiene esta zona es que la visibilidad es muy mala, hay apenas 4 o 5 metros de visibilidad un día bueno. Y al ser tan enorme, pues es muy posible que haya zonas que estén aún inexploradas. El caso es que hay partes que tienen todo el aspecto, cuando buceas ahí, como si hubiese, como estar entre las pequeñas callejas, ¿no?, de una muy arcaica y rudimentaria aldea, ¿no?, con paredes que la propia erosión y la vida marina pues ha deformado, pero tiene ese aspecto. Es la zona conocida por pescadores submarinos desde antaño como la zona de las bañeras, o también le llaman de los cráteres de la luna. Qué curioso, ¿no? Sí. Claro, el hecho de que hayan restos o posibles restos arqueológicos, ¿no?, porque no es seguro mientras no haya una conclusión definitiva, ¿no? Pero bueno, si no es aquí, como se ha dicho en la introducción, hay innumerables puntos del planeta donde existen restos arqueológicos sumergidos. Esto no es extraordinario, no es raro. Hay que pensar que hasta el final de la última glaciación, es decir, hasta hace aproximadamente 12.000 años, concretamente 1.600 años, 11.600 años, cuando termina la cuarta glaciación, el nivel del mar estaba del orden de 120 metros más bajo de lo que está hoy día. Y si nosotros, como especie, salimos de África, pues hace unos 70.000 años, nuestro recorrido, al salir de África, fue por las costas, pero no por las costas actuales. Estamos hablando de costas que estaban 100 y algo metros más abajo de lo que están hoy día. Eso supone muchos kilómetros, en algunos casos, de distancia de donde está la orilla del mar en la actualidad a donde estuvo entonces. En esa franja costera sumergida, que está hoy día sumergida, es donde se produjeron los asentamientos de esa época de la humanidad, de nuestra historia, en la que posiblemente nos asentamos en esas orillas, ¿no?, y vivimos de la pesca, de la recolección de marisco, etcétera. Y cuando Robert Ballard, que fue uno de los primeros que descubre restos arqueológicos sumergidos en el Mar Negro en el año 2000, lo da a conocer, pues los científicos no se sorprenden, lo entienden como natural, ¿no?, teniendo en cuenta esto que hemos contado, ¿no? Curioso. Vamos a tener que hacer una mínima pausa y nada, te voy a entretener 4 o 5 minutos después para tratar de sacar una conclusión. Pero tratas de decir que una franja de pocos, digamos, de la costa actual a donde está el mar, a unos 150 metros máximo de profundidad, sí, tiene que haber un montón de restos de antiguas ciudades. Sí, exactamente eso. Curioso. Hacemos una mínima pausa. En un momento llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después seguimos. Vamos a contar datos mínimos de estas ciudades sumergidas. Tenemos un tema que nos va a hablar de la música, de las esferas. Vamos a daros toda la información de los protagonistas de ese extraño, curioso ovni de Galicia. Vamos a contar quién lo ha hecho, ya veréis qué panda de... Ya veréis. Y mucho más. Y la información sobre todo de esa actividad que vamos a hacer en Sevilla la semana que viene. El Espacio en Blanco se pone en marcha. Seguimos con el concurso si queréis, 900-137-137 por si queréis participar. No veáis, en unos minutos regresamos aquí a Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Recordar, mañana hay una segunda edición. Os vamos a hablar de la Luna. Acá
acaban de hacer una extraña explosión. Hay quien piensa cosas raras. Mañana vamos a tener a un ingeniero de sistemas que estuvo trabajando en la NASA para hablar de la carrera astronauta y contarnos algunas cosas de todo ello. En esta segunda hora os hablaremos también de la astrosonía, la música de las esferas, y además os vamos a contar toda la verdad con los protagonistas aquí dando la cara de ese extraño ovni de los gallegos y mucho más, así que atentos. Y seguimos aún, 3-4 minutos con nuestro invitado en Málaga. José, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuándo vamos a ir a bucear a ver esas bañeras? ¿Cómo lo llamas? La zona de las bañeras o los cráteres de la Luna. ¿Cuándo vamos a ir a verlo? Pues cuando tú quieras, siempre y cuando las circunstancias meteorológicas acompañen, porque en el momento en que haya un poquito de oleaje, ahí no se ve nada, ¿eh? Sí. Muy poca visibilidad, mucha materia en suspensión. Pero bueno, hay que esperar un día bueno y se pueden ver. No hay mucha profundidad, dice 7 a 15, a 17, 7 a 17 metros. Sí, la mayor parte están entre 6, 7 metros, ya. 10, ahí es donde está el grueso, sí. Ya, no sé si has oído cuando nos despedíamos ese ultimátum a la Tierra, quizás un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Civilizaciones, retomando un poco el tema anterior, que solamente intervendrían en el caso de que hiciéramos daño a este planeta o supusiéramos un peligro para ellos. Pues sí, es justamente la idea, claro. Yo no tanto voy por el tema de que hagamos daño al planeta, porque nosotros formamos parte del planeta. Y lo que le hagamos al planeta será un proceso natural dentro de él. No tenemos que separarnos del planeta, somos parte de la Tierra y lo que hagamos con él es consecuencia de que somos parte del planeta. Pero sin embargo sí que existe esa posibilidad de que podamos hacer algo que afecte la seguridad de otras civilizaciones que están en otros sitios, ¿no? Y tengan que intervenir. Sí, fíjate que no hemos hablado rápidamente de por qué les vemos, porque dado que tienen ese nivel tecnológico y esa superioridad técnica, podrían perfectamente ocultarse, ¿no? En teoría, o podría ser así. Sin embargo, les vemos y muchas veces no es que traten de ocultarse, no, es que van directamente al avión y se le presentan delante y juegan con él. ¿Por qué ocurre esto? Buscando una explicación, vuelvo a decir especulativa obviamente, y quizás haya otras, pero esta es la que se me ocurre. Es que no sería muy ético que estando aquí, observándonos y vigilándonos, no lo supiéramos nosotros. Es decir, quieren que nos demos cuenta. Exacto. No sería educado, entre comillas, ¿no? Yeah. Estoy espiándote sin que tú lo sepas. No, yo estoy aquí, me doy aquí, que tú sepas que estoy aquí, pero no podemos hablar mucho más de esto. No hay mucha más comunicación que podamos tener. Curioso. Y la Atlántida, casi no te voy a dejar responder. ¿Estaba cerca de donde está esa laja? La Atlántida, desde mi punto de vista, estaba en el estrecho de Gibraltar. Esto no es nueva la idea, es muy antigua, solo que no se han aportado argumentos convincentes salvo lo que contaba Platón, ¿no? Yeah. Y efectivamente, lo que dice Platón, aquella historia de que Solón le cuentan en Egipto, es que la cronología, pocas veces se han fijado en el detalle de que la cronología que da Platón, es decir, cuando Solón va a Egipto y allí le cuentan la historia de la Atlántida, estamos hablando que eso ocurre alrededor de 600 años antes de Cristo. Y el sacerdote egipcio que le dice a Solón que la Atlántida estuvo más allá de las columnas de Hércules y que fue destruido por un cataclismo de las aguas, una catástrofe producida por las aguas, hace 9.000 años. Si sumamos 9.600 más 2.000 años que han ocurrido desde entonces, ¿no? Tenemos la cronología de 11.600 años, que es justamente la que dan los climatólogos y los geólogos para el abrupto final de la cuarta glaciación. No te voy a dejar decir más. Estás invitado a hablar de la Atlántida, que tenemos preparado un programa, según tú, está en el estrecho, y según mucha otra gente, quizá por eso hemos unido los temas, de esas ciudades subterráneas que vamos a seguir hablando aquí en el programa, se van a dar muchas claves de a lo mejor esos visitantes que tenemos ahora. Pues claro que sí, a tu disposición. Tres y 10, muchas gracias, José. Espero verte en Málaga, espero que nos dejes bucear y que vayamos, bucear a tu lado y que nos vayamos a ver esas lajas, esos lugares, esas pruebas que tú habías un poco documentado. José Rafael Gómez fue nuestro invitado esta noche. Espero verte dentro de poco. Fuerte abrazo. Te veo dentro de poquito por ahí por Málaga. Igualmente, Miguel. Ha sido un placer. Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco. Gracias a ti. Seguimos mientras preparamos nuestro siguiente tema. Información. Nos vamos a Sevilla. Estos son todos los datos. No faltéis y daos prisa.
Ya os estamos avisando, luego no digáis que os habéis quedado sin sitio, que no habéis podido ir, que no habéis podido entrar. A partir del martes y 13, comienzan las primeras jornadas de periodismo de misterio e investigación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y tenemos a uno de sus organizadores, Fernando Márquez. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis currando? Muy bien. Y con muchas ganas de estar ahí ya con vosotros. Pues más ganas tenemos nosotros, Miguel, de verdad. Sí. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, a pesar de contraviento y marea de lo que digan los demás. Esto es cultura ahí en la universidad, esto tiene que estar, y allí hay un ejemplo. Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla, y empezáis martes y 13, casi nada. Empezamos el martes y 13, fecha muy señalada para aquellos supersticiosos. Eso no significa que las cosas vayan a salir mal, sino ya veréis tú qué lleno. Vais a tener que alquilar el campus de la universidad para que os dejen estar ahí a todo el mundo que quiera entrar. Atentos, os estamos avisando, no os quedéis sin la posibilidad de entrar. Sí, dime. Pues eso esperamos. La verdad es que estamos recibiendo muchísimas llamadas, muchísimos correos electrónicos. Carmen y yo estamos, la verdad, que desbordados de trabajo y muy contentos, la verdad. Qué bien, me alegro mucho. Programa para la gente que todavía no se haya enterado. Va a estar el Espacio en Blanco allí a partir del viernes, pero antes hay otros personajes importantes, compañeros nuestros, que son... Pues el martes 13 de octubre inauguramos a las 8 de la tarde con Javier Sierra. Continuamos el miércoles 14. ¿De qué va a hablar Javier? ¿Perdón? ¿De qué va a hablar Javier? Pues va a hablar de estas 4 décadas de periodismo escrito de misterio en España. Desde que vio la primera revista especializada en el 72, ¿sí?, hasta 2009. Para que vean que esto también es periodismo. Después, miércoles, ¿quién está? Miércoles 14, a la misma hora, a las 8 de la tarde, Jesús Callejo. ¿De qué va a hablar Jesús? Pues nos va a contar sus experiencias con el periodismo del misterio, que no son pocas, ¿no? Jueves... Jueves 15 de octubre tendremos a las 8, también a la misma hora, a Nacho Ares. Nacho Ares. ¿Y de qué va a hablar Nacho? Nos va a contar un poco de egiptología y periodismo del misterio. Perfecto. ¿Y queda el viernes? Tenemos el viernes 16 de octubre, que ya es la guinda del pastel. Tenemos a las 8 de la tarde también a Fran Contreras. Te tendremos, por supuesto, a ti, al maestro, a Miguel Blanco. Y grabaremos pues ese espacio en blanco allí desde la Facultad de Comunicación. A partir de las 21:30, me parece que era la hora, ¿no? Exacto, a las 21:30. A las 20 empiezan las conferencias, a las 9:30 haremos un falso directo, que llamamos nosotros, pero como si fuera en directo desde la universidad, con invitados de lujo. No os perdáis si queréis estar viendo el espacio en blanco y aprovechando a todas esas personas que van a hablar en la universidad. ¿Gratuita la entrada? Por supuesto, entrada libre y gratuita. Para la gente que no sabe, ¿dónde es el lugar? Pues en el mismo centro, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Eso está justo en la calle Américo Vespucio. ¿En el centro de Sevilla? Es en la isla de la Cartuja. Isla de la Cartuja. Calle Américo Vespucio, Facultad de Comunicación, entrada libre a partir de las 8, miércoles 13. Página de por si quieren informarse más, ¿tenéis alguna? Pues tenemos la propia página de la facultad. Ahí pueden consultar más datos sobre el programa de la jornada, resúmenes de conferencias, y os la digo, es fcom.us.es. fcom.us.es. fcom.us.es, ahí tenéis toda la información. A partir del martes 13 comenzamos esas jornadas de periodismo de misterio e investigación, y el viernes estará el espacio en blanco. Enhorabuena por el trabajo, Fernando, enhorabuena también a tus compañeros, va a ser un éxito y ahí estamos apoyando y estaremos con vosotros. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Esto es Radio Nacional de España. No os confundáis, esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco, aquí en directo. Algunos han contado que habían descubierto la verdad, que sabían quién había hecho el vídeo famoso de los pescadores. No es verdad. La verdad os la vamos a contar nosotros ahora. Hay un concurso en marcha, 900, 137, 137. Escuchar qué panda de gente hizo esto, escucharlo. Solamente le faltó poner esta música cuando montaron ese... Bueno, os contamos la historia. Luis Manso, buenas noches. Buenas noches. Hoy aquí no te quiero insultar. Se agradece el insulto y el no insulto. No te quiero insultar. Bueno, recapitulamos. La semana pasada lanzamos la información de un vídeo. Se había visto un ovni en las costas, en el mar gallego. Salió en todos los sitios, se revolucionó Internet. Nosotros hicimos una investigación con algunos de nuestros investigadores gallegos. Nos sonaba un poco raro, pero
esta semana se descubre que este señor Luis Manso ha sido el protagonista. Cuéntame qué detrás de todo esto, cacho mamón. Bueno, dijiste no me ibas a insultar. Bueno, antes de nada, gracias por todo. De protagonista, nada, he tenido la suerte de coordinar un poco desde el punto de vista de producción esta acción que ha sido la verdad que una aventura muy apasionante, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, pues detrás de todo esto hay una intención de Terra de comunicar con motivo de su 10º aniversario, pues con motivo también de que hace poco fue el 70 aniversario de la emisión radiofónica de Orson Welles y demás, pues bueno, con todos esos motivos, pues, y de la mano de su agencia de publicidad, TDB, pues diseñaron una estrategia que a nosotros nos pareció muy atractiva, nos lo plantearon como un reto y así lo abrazamos, y bueno, pues era de alguna manera reproducir pues aquello que hizo Orson Welles en su día con la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, pues cómo ocurriría con la tecnología de nuestros días, con los medios de comunicación de nuestros días, que la verdadera diferencia está en que existe Internet, que es un medio que no conoce fronteras ni en el espacio ni en el tiempo y que de alguna manera ha revolucionado todo, pues cómo sería en nuestros días una emisión parecida a lo que hizo Orson Welles, siempre con una cosa bien clara, ¿no? Que no pretendíamos algo que sí provocó Orson Welles, que fue la alarma social, ¿no? Orson Welles provocó bastante el pánico entre los ciudadanos norteamericanos que escuchaban su emisión y muchos de ellos abandonaron sus ciudades alarmados, ¿no? Esa era una de las premisas y bueno, que al final pues hubiera también buen humor detrás de todo esto. Ya, pues enhorabuena, lo habéis hecho increíblemente, pero parece ser, Luis, que anteriormente, es decir, recordar a nuestros oyentes que es esa historia del OVNI, como os decíamos la semana pasada que estuvimos analizándolo, pero ya anteriormente habéis preparado, es decir, hay otros muchos OVNIs que circulan por internet de Galicia que parecían auténticos, que también eran vuestros, es decir, ¿habréis preparado toda una campaña de visión de OVNIs para este caso? Pues sí, la verdad es que... ¡Qué mamones sois! Casi se me escapa de la Por eso hablamos más de una acción que de una producción concreta, porque bueno, nunca supimos a ciencia cierta cuántas piezas íbamos a hacer, y vamos a evolucionar un poco también según fueran transcurriendo los acontecimientos, ¿no? Y bueno, de alguna manera queríamos crear un caldo de cultivo para que cuando apareciera este vídeo en internet, pues realmente pues hubiera una base. De hecho, ha sido muy curioso, hay muchos comentarios que nos dicen, bueno, estos se han subido al carro de tanto avistamiento en Galicia para hacer su fake, ¿no? Digamos que la mayor parte de los vídeos anteriores que fueron calentando el ambiente, digamos, pues son nuestros también. Fue gracioso también porque toda esta acción se ha envuelto en mucho secreto, pues para que no se desvelara antes de tiempo, y lo hemos llevado hasta tal consecuencia que la redactora de Terra, que iba a ocuparse de llevar el especial sobre ovnis en Galicia, no sabía nada de esta preparación. Realmente en Terra había 2 personas que lo sabían, sí. Y cuando empezaron a llegar vídeos, evidentemente la redactora jefe sí lo sabía y le iba diciendo, oye, pues igual es interesante esto. Pues bueno, ella se volcó de motu propio en el tema, empezó a relacionar vídeos unos sin saber que el 80% de los vídeos que relacionaba los habíamos hecho nosotros, ¿no? De alguna manera queríamos crear un caldo de cultivo para que luego se asentara bien el vídeo principal y también, pues bueno, pues que hubiera reavivar un poquitín el debate en la red de pues si existen, no existen. Incluso queríamos ir más allá, si existe una agencia secreta del gobierno que estudia estos temas paranormales, y pues bueno, de ahí que el helicóptero sea negro, que el todoterreno de la playa sea negro, queríamos generar un poquitín de debate, de ruido en torno a... Lo habéis conseguido. Incluso hay gente que dice que no se cree, es decir, que el vídeo es auténtico, y que hay otra gente que está diciendo que evidentemente que habéis hecho ese vídeo, o que alguna agencia extraña ha hecho ese vídeo para ocultar la gran oleada de ovnis que se está dando en Galicia, para todos los gustos. Hay veces que cuando cuentas la verdad uno no se la quiere creer. Hablando de eso, Luis, ¿tú crees en esas historias? ¿Crees en que puede haber visitantes de otros mundos? Pues yo desde luego, de lo que estoy convencido desde luego,
es que es muchísimo más probable que haya vida fuera de este planeta maravilloso a que no la haya, es decir, aunque solo fuera por estadística, ¿no? Y luego la verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad y en todas las culturas hay tantos testimonios de tanta gente tan dispar que de alguna manera nos hablan de que ha existido esos avistamientos, esos contactos, pues que bueno, no sé, que negar esa posibilidad es como negar la evidencia, ¿no? O sea, yo realmente, aunque nosotros haya gente que ya ha podido creer que nos hemos reído de los creyentes en estos asuntos, para nada. No os habéis creído, no os habéis reído. Para nada. Yo me considero muy creyente, incluso, bueno, hay una anécdota. Jim Box, uno de los realizadores, el día que estábamos de madrugada, que habíamos dejado la cápsula en la playa y estábamos apostados esperando, pues bueno, pues los primeros visitantes que tuviera la playa, pues para salir y desplegar lo del todoterreno y los agentes que se retiran la cápsula, pues él, mientras estaba esperando eso, estaba grabando y bueno, grabó algo que, o sea, a mí me dicen que opine, yo diría que es un ovni. Lo que pasa es que, claro, ya no lo podemos poner porque ya nuestra credibilidad al respecto habrá perdido enteros, ¿no? Pero es decir, que incluso nosotros bromeábamos durante la producción de vamos a acabar viéndolos de verdad y, bueno, te hemos grabado uno por parte de Jimbox que desde luego no es preparado por nosotros. Me lo tienes que enseñar eso algún día. Sí, te lo enseñaré. No estamos solos. Terminamos. Repercusión en Internet ha sido increíble, ¿no? Se la habéis colado incluso a la BBC, a no sé qué otras cuantas agencias importantes, ¿no? La verdad que brutal. O sea, en el Reino Unido un día que era también el vídeo más visto en YouTube y en el mundo pues llegó a estar el cuarto, el más visto en ciencia. La verdad es que nos llegan absolutamente comentarios de todas partes del mundo y muy graciosos, porque efectivamente hay unos que dicen que es mentira por una razón, por ejemplo, porque el helicóptero es falso, el helicóptero era súper real. Hay otros que dicen que efectivamente que ellos lo que creen es que ahora esto es una cortina de humo, que realmente todo esto ha ocurrido de verdad. Todo esto en el fondo pues en el fondo son comentarios que recibimos encantados, porque en el fondo son halagos, ¿no? Pero la repercusión en Internet ha sido brutal. Yo la verdad es que no tenía mucha experiencia, pero los que saben de esto dicen que bueno, que esas 3 millones de visitas en menos de una semana, pues que son cifras muy importantes. Y el nivel de comentarios, el número de comentarios tan brutal, es decir, que no es un vídeo que simplemente se ha visto, sino que ha generado, ha suscitado debate y debate muchas veces muy acalorado. Elogios para vuestro trabajo. Cuando nosotros lo vimos dijimos, si no es verdad, el que lo ha hecho es un genio, con guión de Javier Fesser, de la factoría, iba a decir, Pendleton, del Milagro de Petinto y otras cosas. Enhorabuena, os lo habéis currado. Y un detalle, como hiciste lo de la caída del ovni en el agua, genial. ¿Cómo hiciste eso? Pues eso es la unión de varias técnicas, ¿no? El golpetazo que pega ahí, que sale agua, que parece... Lo que hicimos fue rodar la caída real de un objeto en agua para rodar ¿Pero un objeto de qué tipo? ¿Un objeto pequeñito o cómo? No, sí, un objeto a escala, claro. ¿No? El ovni que nosotros estamos poniendo en ese vídeo, nosotros calculábamos, porque todo está muy medido, nosotros calculábamos que tenía 20 metros, ¿no? Tenía 20 metros de diámetro. Los cazas, que son los F-18, que son los cazas que habitualmente utilizaría el ejército español. Sí, esos son una inclusión que habéis hecho ahí, ¿no? Pues esos miden como 17, entonces para que todo tuviera como su proporcionalidad y demás, ¿no? Sí. Y nosotros, claro, lógicamente utilizamos un objeto de dimensiones mucho más reducidas a escala, pero con una forma similar, para provocar un salpicón que rodamos, ¿no? Y luego claro, el ovni está generado por animación en 3 dimensiones y luego, claro, la integración, lógicamente la integración pues se hace también en postproducción. Luego nos dedicamos a hacer un poco, le metíamos los códecs de la cámara que realmente estaba grabando, pues buscábamos también la coherencia de la fecha por meteorología en que rodamos el vídeo y el día que lo soltamos, y bueno, hicimos desaparecer todos los metadatos, toda la metainformación que llevan los vídeos, pues para que nadie pudiera bucear y ver que estaba editado. Es decir, realmente hay un proceso ahí de encubrir toda la acción muy meticuloso, ¿no? Genial, solo falta esta música. Enhorabuena, Luis, enhorabuena para Javier Fesser también, enhorabuena por el trabajo. Aclarado el vídeo del ovni gallego. A ver cuál preparáis el siguiente y avisarnos antes, por lo menos para estar preparados. Ya tengo historias de fantasmas
que os iban a interesar mucho. Luis, enhorabuena a Pendleton y por el trabajo, y ahí estamos. Gracias por haberlo descubierto aquí en el Espacio en Blanco. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias, buscando respuestas y tratando de dar las respuestas. Ellos fueron los protagonistas, otros tenían ideas, pero nosotros hemos hablado directamente con ellos, fueron los que lo montaron, la que han liado. Tenemos 5 premios de este señor que viene ahora, 5 discos de esa música que ponemos de vez en cuando, 900, 137, 137. Si queréis aún participar, se llama La Música de las Esferas. Escuchad. Una antigua doctrina afirmaba que el modelo para la creación del universo estaba basado en el uso de las proporciones musicales. Según esta creencia, los cuerpos celestes producían sonidos que al combinarse formaban la llamada música de las esferas. La teoría de la música de las esferas fue aceptada durante muchos siglos. La apoyaron grandes pensadores y científicos, desde Pitágoras en el siglo VI a.C. hasta Kepler en el siglo XVII después de Cristo. En nuestros días, esta creencia puede resultarnos extraña, pero hay que entender que en otras épocas las maneras de pensar eran muy diferentes a las nuestras. Por un lado, pese al cuidado que pusieron en la observación del cielo, los hombres de la antigüedad no tenían los elementos científicos y tecnológicos que ahora están a nuestra disposición. Y por otro lado, en aquellos tiempos, la palabra música tenía un significado distinto que el actual. Para Pitágoras y sus seguidores, la música era la ciencia de la armonía. La armonía podía ser entendida como el orden de los sonidos y también como el orden divino del cosmos. Entre estas dos armonías había una relación. Luego Platón añadió que lo importante no era la música audible. Plotino, un poco más tarde, consideró a la música como uno de los caminos para llegar a Dios. Después, San Agustín habló del paso de la música de la fase de la sensibilidad, en la que se ocupa de los sonidos, a la fase de la razón, en la que resulta ser contemplación de la armonía divina. Boecio, personaje que vivió en Roma entre los siglos V y VI, fue el estudioso de la música de mayor influencia en el pensamiento occidental hasta el Renacimiento. Boecio consideraba 3 tipos de música: mundana, humana e instrumental. La música mundana se refería a la armonía del universo. La humana se refería al principio que unificaba el alma y el cuerpo de un hombre, y la instrumental era la producida por instrumentos. Es el mundo de la música, una música que va más allá, hasta llevarnos a Dios. Ese será nuestro próximo tema en el programa. ...3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Presentamos a nuestro siguiente invitado. Está aquí aguantando, escuchando el programa estoicamente, Guillermo Cazenave. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Tú siempre la lías. ¿Por qué? Porque eres una especie de... perdón, de hombre de esos del Renacimiento, que eres capaz de hacer un montón de cosas, sobre todo artísticas, ¿no? Sí, estoy... me siento muy cerca de los antiguos griegos, pero también del siglo XIX. En fin, me identifico con muchas etapas históricas más que la actual, realmente. Más que la actual, sí. Decir que es nuestro compañero, colaborador está en el País Cata normalmente, pero esta semana se ha venido para acá, para Madrid. Está dando una serie de actividades. De hecho, vamos a anunciar, si queréis conocerle, mañana va a dar una conferencia, algo parecido al tema que hoy vamos a tocar. Pero además eres músico y otras muchas cosas, ¿no?
Sí, ya pienso que ya no solo con respecto a mí, sino con respecto a todos, es como que si dijéramos si tú eres periodista, ¿no? Somos ya muchísimas más cosas. Sobre todo persona tratamos de ser, ¿no? Sí. Que eso engloba yo creo que muchas más cosas, ¿no? Sí. Que una profesión o que... Y tanto, muchísimas cosas contenidas en una unidad con la que nos expresamos, ¿no? Teníais que conocerle, es un personaje. Estás muy guapo así con el pelo así más rapadito que te han dejado. Como vas a la tele te han quitado el, ¿no? Tú también. Bueno, vamos a dejarnos de piropos. ¿Qué es la astrosonía? ¿Qué son la música de las esferas? Yo no sé por dónde empezar. ¿Qué es la música de las esferas? Bueno, vivimos en unidades circulares, ¿no? En planetas, sistemas solares, galaxias y girando en espiral o en círculo, y estas unidades que expresan movimiento, expresan también vibración, expresan sonido, y ese sonido, aunque es imperceptible, está ahí, aunque existe exactamente, aunque no podamos oírlo, está ahí. Y de hecho, bueno, no sé si intuitivamente o de qué manera, o por aquellas conexiones más cercanas a lo que podíamos pensar que nuestros ancestros entendían como dioses o como seres con los que ellos habían conectado previamente, pues ellos empezaron a estudiar esto, ¿no? De hecho, los pitagóricos fueron de los, digamos, de nuestra historia más reciente quienes se encargaron un poco ya de empezar a encuadrarlo en el buen sentido de la palabra. ¿Y fueron capaces de plasmarlo, de que se pudiera escuchar ese sonido de las esferas? Sí, bueno, ellos medían con unos compases gigantescos que tenían, como unas especies de sextantes donde ellos trazaban a través de las sombras y de toda una serie de cosas, pautaban unos movimientos nocturnos en lo diurno, toda una serie de cosas bastante complejas, y luego en las vigilias aquellas nocturnas increíbles, me imagino yo, en el Mediterráneo, ¿no? En aquellas noches en la antigua Grecia, pues ellos vibraban cantando, conectando con los instrumentos, con las liras, con esos comienzos de lo que luego fueron arpas y mil cosas para conectar con los dioses, para danzar, para lo que fue los prolegómenos del teatro y también la música, ¿no? Pero básicamente la música antes no era quizá un producto de consumo como es ahora, sino era una forma de religarse, quizá como la religión, de entrar en contacto con los dioses, de entrar en estados especiales. Exactamente, porque si tú ya lo has dicho, tenemos unos 6.000 años de música y quizás 100 de industria musical, que no ya prácticamente está la industria musical a punto de desaparecer, pero sin embargo hay 6.000 años como mínimo, ¿no? Detectados en esta última etapa histórica, y esa era la conexión, ¿no? El sonido, de hecho el sonido como el verbo, como lo primero que se manifiesta, ¿no? En la creación, es lo que nos puede llegar a reconectar con los dioses. Ya. ¿La música cura? Sí, la música sana. La música sana, la música cura, y la música también puede enfermar, también, las dos cosas. Ya. Por otro lado, había alguien que decía, no sé si era Pitágoras, una relación entre la música, los colores y los números, la matemática. Exactamente, bueno, encontró la gran matemática del cosmos, la gran posibilidad de situar y vincular todas esas, digamos, casi esferas de conexión, ¿no? Entre una cosa y la otra. Fueron los pitagóricos, los seguidores de Pitágoras, quienes continuaron toda su obra, todos sus preceptos, porque él realmente era estamos hablando de una tradición oral, y hasta que se ha podido rescatar, ¿no? Volver a reconsiderar y rescatar en nuestros tiempos todo aquello. ¿Sí? Ya. Y tú como músico, Guillermo, hay sonidos, no sé si acordes o no sé cómo llamarlo, que te entran directamente al alma, que te llegan. Sí, yo pienso que sí, que hay sonidos, que hay ritmos, que hay vibraciones que uno siente que son como parte de nuestra esencia, que van y vienen, ¿no? Pero que no los podemos rotular. Es como si quisiéramos rotular, no sé, nuestras expresiones, ¿no? Algo así, ¿no? Es difícil, ¿no? Ya. Hay algún productor de esos americanos, escucha yo, que tenía la clave del éxito. Decía, si metes determinados sonidos en una canción, haces que sea un éxito. Quizás esos sonidos que son mágicos, que son, no sé cómo llamarlo, que te golpean directamente el alma, te entran, te comunican. Sí, y volviendo a Jung, que tú lo mencionaste en algún momento, sí, antes,
también nos hacen volver a vincularnos y a sintonizar con nuestro inconsciente colectivo. Estaba ahí desde el comienzo y estará ahí al final, y están en todo el discurrir de la vida, ¿no? Ya. En esta introducción decíamos que había diferentes tipos de músicas. La música que se hace ahora no tendrá que ver con esto de la música de las esferas, con la música divina, ¿no? Esto que estamos consumiendo. ¿Ha habido un momento en el que la música dejó de ser tal para convertirse en otra cosa? Sí, a partir de la música clásica yo pienso que empezó la cosa a degenerar, digamos, ¿no? Sobre todo a través de Bach, ¿no? De los grandes clásicos fueron grandes compositores, pero también fueron grandes cuadriculadores y rompieron sobre todo con las escalas modales y la microtonía de Oriente, porque Bach creó aquello del clave bien temperado. ¿Y qué pasó? El arpa, que era algo tan mágico, tan volátil, pues la encerraron, digamos, dentro del piano, ¿verdad? Y a partir de ahí aprisionaron al arpa dentro del piano. A partir de ahí las teclas, las notas pasaron a ser para los occidentales do sostenido, re, todo esto, cuando en realidad en las culturas antiguas había muchísimas más subdivisiones entre nota y nota. Hemos aburguesado en estos últimos 500 años a la música, la hemos definido más melódicamente, pero también hemos destruido todo aquello, y empezando por los clásicos. Esto creo que puede generar polémica, pero estoy convencido de ello, y continuando con todo lo que vino después, hasta el jazz, el rock y lo de ahora. Qué curioso. ¿Nos vas a dejar escuchar alguno de esos acordes mágicos? Hacemos alguna cosilla. Vale, otra pregunta te hago antes de nada. Sí. Es que no tenemos mucho tiempo, hay una sección ahí esperando, si no nos echan la bronca. ¿La astrosonía qué es? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la astrosonía lo que busca es rescatar y llevar a un nivel de interpretación. Es decir, nosotros tenemos en nuestra vida mundana un DNI, que es nuestro documento mundano, no valga la redundancia, pero no tenemos un documento cósmico. Si yo fuera mañana Júpiter, ¿cómo me entiendo, cómo me identifico, cómo me presento ante un jupiteriano? Pues lo ideal sería que yo expresara y le presentara cuál es mi vibración sónica, en qué estoy vibrando. Entonces la astrosonía permite hacer una carta astrosónica. Es decir, ¿de la vibración que tú tienes? De la vibración exacto, que cada persona tiene. Cada nota corresponde a un signo, empezando con Aries, Do, Tauro, Do sostenido, Géminis, Re, Cáncer, Mi bemol, Leo, Mi, continuando así, bueno, podría seguir Virgo, Fa, Libra, Fa sostenido, bueno, y así sucesivamente hasta llegar a Acuario, Si bemol, y Piscis, Si, que es la última nota de la escala conocida, y a partir de ahí se puede realizar una carta astrosónica, tener esa nota, saber cuáles son un poco nuestra propia sinfonía interior, y con eso saber cómo estamos vibrando. Eso es una cosa interesantísima. Qué curioso, ¿no? Sí, es algo que yo he hecho algunas cartas astrosónicas, no muchas, pero he hecho algunas. Tienes que hacer la mía. 3:39. Vamos a escuchar alguno de esos sonidos que son músicas, que no sé, arpegios, yo no sé cómo, notas, ¿cómo son? ¿Qué sería? Sí, bueno, yo lo llamo un poco como si fueran cascadas, ¿no? De sonoras o sónicas, ¿no? Que intentaré hacer ahora con esta guitarra de 12 cuerdas, afinada en si bemol, además que es la nota de Acuario, ¿no? En la que estamos entrando ahora en esta nueva era, ¿no? Y un poco, bueno, por ejemplo... Así sucesivamente, ¿no? Qué curioso, qué bien suena, y cómo eso, con una guitarra uno puede construir un lenguaje con un instrumento y puede llegar tan rápidamente al corazón, ¿verdad? Bueno, se pueden hacer arpegios, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas para ir, digamos, descubriendo este tipo. Es una afinación diferente, ¿no? Y están los santures también de la antigua Bagdad, de hace casi... ¿Cuántos instrumentos tienes tú? Muchos, pero tengo como una especie de museo. Sí. Sí, tengo muchas cosas. Y me gustaría, volviendo a que el museo viene es el templo de las musas, ¿no? De alguna manera la palabra viene también de la antigua Grecia. Me gustaría hacer algo, no tenerlo solo en mi estudio de grabación para mí, sino que he estado pensando últimamente en la posibilidad de hacer algo para que
tener un sitio donde pudiera venir, y no necesariamente hay que ser músico para tocar, ¿no?, los instrumentos, sino que todo el mundo pudiera interesado acercarse y en fin. Mi vocación frustrada es la música. ¿Cómo daría por aprender a tocar una guitarra o un piano, como vosotros sabéis, y traducir esos sentimientos a través de notas? Que me parece algo absolutamente... Eso sí que es magia. Bueno, pero Espacio en Blanco también es magia, también es música. Todo es un viaje sonoro, en definitiva. No solamente componiendo una melodía en sí. Hay muchas formas de musicar la vida, pienso yo, ¿no? Consejos para utilizar bien esa música de las estrellas, de las esferas. Sí, bueno, lo principal es averiguar la nota clave, que sería la nota madre, la nota matriz que todos tenemos, y luego hay unas subnotas que se pueden averiguar por la carta astrosónica, y una vez teniendo eso, se puede trabajar casi homeopáticamente con la música. Es decir, bueno, uno puede tener, por ejemplo, una sobrecarga de Marte con Do, la nota Do. Eso puede producir jaquecas, por ejemplo, puede producir tensión. Entonces se pueden trabajar las notas de mil maneras, terapéuticamente, para estudiar, para estar mejor en la vida, ¿no? Es muy terapéutico. Qué curioso. Sí. O sea, con la expectación que tú tienes en tu carta astral, vas dando notas y puedes construir eso un sonido. Sí, exactamente. Y se puede después repetir ese sonido, ya sea cantado, ya sea... bueno, yo a veces lo he grabado para las personas que he hecho cartas astrosónicas experimentales, porque no me he dedicado a eso. Pero... y luego explicarle a la persona cómo puede... o con cuencos tibetanos, o cantándolo, cómo puede entonar, repetir esas notas y hacer su propia terapia, armar su propia sinfonía en casa. No importa, no hace falta ser músico, todos podemos cantar y hacer cosas. ¿Y es realmente cierto que puede llegar a tener un efecto sanador en la música? Sí, completamente. Y conociendo estas notas podemos trabajar de una manera... trabajar es una palabra de la que rehuyo, pero podemos, lavorare, como dicen los italianos, construir ese proceso, ¿no? De llevar las notas mucho más allá de lo que es la escucha, ¿no? ¿Hay gente que está trabajando en España con todo esto? Pues puede que sí. Me han invitado durante mucho tiempo, muchos años, astrólogos para que yo hablara un poco de astrosonia, y me encontraba en aquellos congresos como que yo era el único no astrólogo. Y había algunos, por ejemplo, Demetrio Santos, un astrólogo. Ha pasado por nuestro programa hace tiempo, sí. Él tenía información sobre música de las esferas, y una vez estuvimos hablando. Y luego había una arpista de Mallorca, Nuria Moltó, que también, que recuerdo que estaba, digamos, interesada en estos temas. No sé si muchos astrólogos. Estamos a punto de terminar. ¿Hemos perdido alguna clave con esto de la música que nos comunicaba o que hacía las cosas más fáciles? Sí, sin duda. Es una pregunta muy buena esta, porque es la clave. La clave que hemos perdido es la clave, valga la redundancia, y es poder reencontrar ese sonido. Ese sonido es el sonido del universo. Es el sonido nuestro, pero es el sonido de todo el cosmos. Y de alguna manera, pues yo pienso, ¿no?, que si cumplimos ahora un ciclo, ese ciclo debería llegar a una especie de ingeniería, de una ingeniería de acuerdos nuestros propios como expresión individual hacia la expresión de la totalidad. Es decir, cuando uno expresa esa individualidad, esa individuación, digamos que llegamos a conectar con todo, como pasa ahora con el programa. Hay miles de personas escuchando esto y estamos todos conectando con una especie de, en el buen sentido, globalidad. Entonces estamos recuperando eso, y se está recuperando a través del sonido, de las ondas, de la vibración. Entonces yo pienso que eso que hemos perdido en estos tiempos de recuperación y de reestructuración planetaria es como vamos a volver a hacer sonar eso que está dentro nuestro, y que no es ni más ni menos que el sonido del universo. Amén, así sea. Ojalá sea así. Vas a dar una charla mañana, atentos, si queréis saber más de astrosonía, conocer a Guillermo Cazenave, que tenemos música hoy para sortear, de esa música que él hace
Todavía podéis intervenir si queréis, 900-137-137. ¿Dónde vas a dar la charla? ¿Dónde te pueden ver mañana y a qué hora? Mañana estaré a las 6 de la tarde en el invernadero de la estación de Atocha de Madrid, dando una charla sobre este tema. Haré algunas demostraciones en directo con cuencos tibetanos, con guitarras, y me gustaría también hacer algo con quienes asistieran, alguna participación conjunta de vibración, de cánticos y en fin, que fuera una charla sobre todo práctica, no solo teoría. Maestro Soné, a ver si podemos y vamos a verlo porque es un tema que nos interesa mucho. Si se quieren poner en contacto contigo, las 3 gkcenave.net, o mañana personalmente, si me aguantan una hora escuchando, hablando. Seguro que sí. Gracias, vuelves al país cátaro, ¿no? Sí, regreso ya no sé cuándo. Sí, creo que el miércoles o algo así. Sábado, te quedan unos poquitos días. Gracias, un placer. Gracias por estar con nosotros en el Espacio en Blanco, por contarnos esas cosas, por ser como eres. Te vemos dentro de poquito en el país cátaro y en otros muchos lugares. Gracias, Miguel, y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por invitarme. Gracias. Chao. 3:47, seguimos adelante. 2:47 en las Islas Canarias. Hay una sección de asuntos absurdos que hace otro de nuestros compañeros. Ahí vamos con ella. Esta música va a significar a partir de ahora que entramos en la sección esta rara y absurda que tenemos con don Jaime Barrientos. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes del programa Espacio en Blanco. Te dije que íbamos a buscar una música, Zenén, nuestro técnico, y yo he contribuido un poco y te hemos buscado esta música. Vamos a volver a ponerla desde el principio otra vez, a ver. La pinchamos desde el principio porque es que parece que arranca, que no quiere arrancar, que no llega nunca. Ahí la escuchamos. ¿Está muy bien? Muy bien. Mira, aquí ya parece que arranca, ahí arranca un poco. Bueno, pues esta va a ser la música que va a servir para introducir un poco a Jaime Barrientos, periodista de raza, ha estado en multitud de follones y ahora acaba en el Espacio en Blanco, lo cual no sé si es bueno para ti. Maravilloso. Bueno, a mí me alegra. Las fiestas que hay en octubre, sabemos que es un mes festero. Está la fiesta de la Hispanidad también, pero tenías otra más, Santa Teresa de Jesús. ¿Cuándo sí, es Santa Teresa? El 15 de octubre se celebra en el Barco de Ávila, en Ávila, pues se homenajea a la Santa. Y ahora quizá lo que diga es bastante incorrecto. Sí, ¿vas a hacer un improperio de los tuyos? Bueno, no es un improperio de los míos, es lo que, vamos, que no desmerecen nada a la Santa de Ávila, por cuanto hay mucha gente que toma drogas y no han hecho lo que hizo esta mujer, ni ha fundado congregaciones, ni escribieron libros. Y bueno, aparte que ella no lo hacía aposta. Espera, has dicho toma drogas, o sea que la Santa estás diciendo que tomaba drogas. Bueno, sí, eso parece, porque es que además ella misma en el libro de las fundaciones, dice que para mortificarse pues no le importaba comer el pan duro o el pan mohoso de días anteriores. Pero curiosamente en la Castilla de aquella época no se consumía pan de trigo, no se consumía pan blanco, sino pan de centeno. Y curiosamente el moho del centeno es el cornezuelo de centeno, que es el principio activo que luego sintetizó Hoffman para hacer el ácido lisérgico. El LSD. Y bueno, pues qué curioso. Hay muchas cosas, igual que... Espera, pero pensemos. O sea, que la Santa se tomaba un pedacito de pan de centeno que tenía allí, un poco como expiación, como... Sí, pero ya no lo sabía. Ella, claro. Bueno, de hecho, en aquella época muchas de las muertes que había en Castilla era precisamente por el moho del centeno, por el cornezuelo de centeno, que es que si te pasabas un pelo, pues te podías morir, como de hecho le pasaba a mucha gente. Y si no te pasas, te produce estados alterados. Sí, de conciencia, un estado alterado de conciencia, que bueno, también se sabe que ciertas drogas han sido utilizadas toda la vida por los chamanes como
para entrar en contacto con una realidad diferente. Aparte que el LSD también se utilizó como develador de esquizofrenia, que fue el principio de lo que descubrió Hoffman. Curioso. ¿Y qué más hacía Santa Teresa? Bueno, Santa Teresa también, también tenía unos sueños que a caballo entre la mística y la sexualidad, y es que bueno, la pobrecilla, pues como no podía hacer el amor, pues quizá tenía unas sensaciones que podrían ser tanto un delirio místico como un orgasmo. En el capítulo 29 del libro de la vida, ella habla de, que se conoce como la transverberación, habla de un ángel muy hermoso que ella identificó como un querubín y que llevaba en la mano una espada de oro cuya punta parecía un ascua encendida. Y la Santa de Ávila dice que la sintió penetrar en su corazón y que aquella, cito textualmente lo que decía la Santa: veíale en las manos un dardo de oro largo. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Y bueno, en otro capítulo también del libro de la vida, en el 38 concretamente, Santa Teresa escribe que el placer que siente es tan penetrante que todos los sentidos gozan. No sea mal pensado. Eso es mística, eso es amor incondicional. Sí, no, pero si la mística no está reñida con la sexualidad, o sea, puede llegar un momento en el que el amor a Dios se transmute en eso, en un auténtico orgasmo. Ya. 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, ¿no? Sí. ¿Y qué otra fiesta más tenemos? Bueno, 12 de octubre. tenemos la del 12 de octubre, que es el... ¿También vas a decir algo incorrecto? No, bueno, no sé, si no es incorrecto es lo que dice la historia, y en este caso lo que decía la propia Santa. No, esto es simplemente, pues los aragoneses y en especial los zaragozanos se saben la historia perfectamente, pero quizá haya otros oyentes de Espacio en Blanco pues que no lo tengan tan claro. Y todo esto viene, la fiesta del Pilar, porque, Zaragoza es la única ciudad de Occidente cuyo suelo ha sido pisado por la Madre de Dios. Pero vamos, pisado en vida, ¿no? Físicamente. Sí, físicamente, nada, no tiene nada que ver con apariciones ni de venidas en espíritu. Según cuenta la tradición, María estuvo realmente allí en el año 40 de nuestra era para dar ánimos al apóstol Santiago en su tarea de evangelizar España. ¿Y por qué es la Virgen del Pilar? Pues porque también dice la tradición que trajo consigo un pilar o una columna para que fuese la primera columna del primer templo cristiano que se alzase en España. Y bueno, ningún aragonés que se precie pone en duda esta cuestión. Luego ya otra vez ya has hablado en el programa más veces pues sobre las vírgenes negras y todo eso. Pero bueno, eso es... Lo hacemos otro día. Lo curioso de la Virgen del Pilar es que realmente era milagrosa. Cuando cayó esa bomba en la guerra civil no le ocurrió nada. Sí, que todavía sigue ahí. La bomba, ¿no? Sí, clavada. Curioso. ¿Alguna fiesta más antes de marcharnos ya? Pues bueno, tenemos varias fiestas. Ya te digo que España es un país de fiestas. Y tenemos algunas que lo que hacen es recordar cómo ciertos santos salvaron a diferentes poblaciones, pues por ejemplo en Buenavista del Norte, en Tenerife, se recuerda en las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, se recuerda cómo esta Virgen pues salvó en el año 1659 a la población de una plaga de langosta que asoló el archipiélago. Y en Dos Hermanas, en Sevilla, el tercer domingo de octubre, se conmemora también que en 1800 la Virgen de Valme salvó a la población de una epidemia de fiebre amarilla.
Y siguiendo con las langostas, en los Fires de Sant Narcís, en Gerona, también hubo una terrible plaga de langosta que azotó la zona en el siglo XVII. Y todos los que visitaban el sepulcro de Sant Narcís, pues el cotó de Sant Narcís, que es el algodón de Sant Narciso, además de haber salvado a la población de esa plaga de langosta, se supone que quien se pone en contacto con el cuerpo del santo, que tenía propiedades milagrosas, curaba a las personas que tocaban su reliquia. Por eso se habla del cotó de Sant Narcís, el algodón de Sant Narciso. Esta música dice que nos vamos. Curioso, se siguen mínimamente, muy breve, respetando las fiestas. La gente sigue teniendo todavía ese concepto sagrado, o ya es un cachondeo que... En esto, como en todo, hay gente que va pues más por la fiesta y por la juerga que por ese por significado religión, mágico. Pero hay otra gente que sí, que realmente creen en lo que hace y a dónde va. Ojalá no perdamos ese sentido. Gracias, Jaime. Te veo la semana que viene hablando de malos, malísimos, de animales. Ya veremos a ver de qué cae este departamento de asuntos absurdos.